Hola, mi nombre es Aníbal Morales de laviainterior.com y estoy muy contento de que en este video nos vamos a adentrar en el tarot de Marsella. En el video anterior te hice un recuento extenso pero importante de todo lo que rodea al tarot jodorowskiano, y en este video particular te voy a hablar sobre 3 puntos que son los 3 pasos principales para adentrarse en el tarot evolutivo jodorowskiano. Primero vamos a hablar sobre el lenguaje visual y para eso vamos a mirar las cartas de tarot. En segundo lugar vamos a hablar sobre el tarot como una unidad, que también se ejemplifica en el mandala del tarot. Y por último vamos a hablar sobre la pieza clave o el gran hallazgo que Jodorowsky genera en este enfoque, que es la numerología del tarot, numerología decimal. Así que si ya estás listo, lista, bueno, vamos allá. Antes de continuar, voy a necesitar que tengas tu mazo de cartas. Ya puedes comprar uno que sea un tarot de Marsella o puedes imprimir uno. Yo te voy a dejar aquí abajo una forma que puedes imprimir el tarot de Marsella Jodo-Camoán, que es el que la mayoría de la gente usa cuando está aprendiendo este enfoque. Pero mi recomendación es que primero lo imprima y con eso vamos a trabajar y vamos a poder ver este video y lo siguiente. ¿Ya? Vamos. El punto de partida para observar el tarot es tomarlo como un lenguaje óptico visual. ¿Ya? Pero ¿qué significa eso? ¿Ya? Voy a tratar de explicarte qué significa que es un lenguaje óptico visual. Primero, para que no te asustes. Cuando hablamos de un lenguaje óptico visual, no estamos hablando de física cuántica, ni que tienes que ser un artista con un ojo desarrollado para notar sutileza. Estamos hablando de una capacidad visual que tienen todas las personas. Todos tenemos una capacidad impresionante visual que nos permite en la multitud reconocer a tu amiga o amigo que está caminando de espalda. Nos permite reconocer imágenes que están en movimiento, que si tú se los pasas a una máquina de realidad virtual no va a poder. Entonces tenemos una capacidad visual sorprendente, ¿ya? Entonces, lo primero, no te asustes con que esto es algo complicado. El lenguaje óptico visual es una capacidad que tú ya tienes, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de un lenguaje óptico visual y qué es el primer paso para abordar el tarot? ¿Ya? Y aquí es tomarlo como que este es un juego, el tarot es un juego que nos acaban de entregar, pero no nos dieron las instrucciones, ¿ya? Pero no sabemos que las instrucciones están dentro de sí mismo, ¿ya? Entonces, cuando a uno le pasan un juego, uno para jugarlo dice, bueno, leamos las instrucciones. Y ahí uno dice, ya, esas son las reglas. Aquí es como hay algo de picardía porque nos entregaron este juego, pero no nos dijeron cuáles son las reglas. Entonces, nuestro ejercicio va a ser descubrir cuáles son las reglas que hay ocultas en estas imágenes, ¿ya? Entonces, lo que han hecho muchas personas dentro del mundo del tarot cuando se acercan a esto es colocarla en el piso, mirarla y aparece, bueno, qué es lo que me está tratando de decir o cuáles estas pistas que yo tengo que ir descubriendo. Y lo que uno hace es agrupar las cartas. Y cuando tú haces este ejercicio vas a ver que hay unas cartas que tienen unas imágenes, por ejemplo el mundo, y hay otras cartas que son como algo más raro, pero no son imágenes, son como elementos, ¿ya? Entonces hay una primera agrupación que uno puede hacer. Aquí hay unas imágenes con personas y hay unas imágenes que no tienen personas, sino que tienen algunos elementos, ¿ya?
y hay algunas excepciones donde hay elementos y personajes, ¿ya? Después, si tú empiezas a leer, porque también hay letras, tú la puedes leer, puedes empezar a agruparlo. Por ejemplo, aquí están los bastos, ya que curiosamente este no tiene letras, ya, pero tú puedes ver acá que hay un personaje que se llama Caballero de Bastos, ya, que tiene escrito aquí. Y así pasa con estos que se le conocen como los arcanos menores. Ahí te los voy a ir mostrando en la imagen. Pero tú vas encontrando que hay el rey de oros, ¿ya? Entonces están designadas como la categoría, ¿ya? Tenemos la de categoría oros, la categoría bastos, la categoría espada y la categoría copa, ¿ya? Tenemos esas 4 categorías. Entonces, si lo tomas por ahí, puedes decir, mira, puedo organizar un grupo de las cartas del tarot siguiendo estas categorías. Y te quedan aparte las que se conocen como los triunfos o arcanos mayores, ¿ya? Entonces, haciendo el ejercicio cómo la organizo, tú empiezas a ver, bueno, hay algunas que tienen números, ¿ya? Entonces unas tienen el 1, el 2, el 3 y puedes llegar a darte cuenta que están hasta la carta 21, ¿ok? Entonces, pero pasa algo curioso, hay algunas cartas que no tienen número y hay unas cartas, a diferencia de todas las otras, que tienen un nombre aquí abajo, unas no lo tienen, ¿ya? Y que son 2 cartas especiales, que son muy similares. Esta, que una carta que no tiene nombre abajo, y esta que no tiene número arriba, ¿ya? Entonces, uno se empieza a decir, aquí hay algunas sugerencias de cómo agruparlas, pero en estas sugerencias también aparecen algunas excepciones, ¿ya? Entonces, a eso le vamos llamando conversar con este lenguaje visual u óptico, ya ir viendo cómo se van relacionando. Y esta es la primera pregunta, cómo ordenarlas, cómo agruparlas, ¿ya? Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de un lenguaje óptico visual, ¿ya? Como este es un curso introductorio, yo voy a tener que ir un poquito más rápido. Esto se puede hacer un poquito más digerido, ir viendo cada uno de los detalles, dándole significado y armando un panorama, ¿ya? Y eso es lo que hizo Alejandro Jodorowsky, y eso es lo que relata en su libro coescrito con Marian Costa, este proceso de ir viendo cómo organizar las cartas, ¿ya? Y la gran clave que él dice que encontró es esta carta, que es la carta 21, que es el mundo, que dice que fue su pista para descubrir cómo organizar las cartas, ¿ya? Entonces, ese es el ejercicio que uno hace con el tarot. Y antes de ir de lleno para allá, quiero que tome este ejemplo. Yo cuando era joven, cuando era un niño, me gustaban los juegos de ingenio. Ya los juegos de ingenio son como unos juegos que tienen cuerdas y te dicen, oye, tienes que sacar la argolla. O el Rubik, el cubo Rubik, podría decirse que es un juego de ingenio. Entonces todos estos juegos de ingenio a mí me fascinaba observarlos y me metía mucho tiempo tratando de descubrirlos, ¿ya? Y lo que me di cuenta con el tiempo es que todos estos juegos lo que tienen es que te engañan, ¿ya? Te engañan la vista. Entonces uno cree que si mueve esto para acá, va a sacar la argolla y justo resulta que uno hace eso y no sale. Y no sale. Entonces todos estos juegos de ingenio, más que de ingenio, son juegos de ilusiones, ¿ya? Entonces el tarot en sí es un juego de ilusiones, ¿ya? Él te plantea algo, pero tú después cuando lo tratas de armar, no calza, ¿ya? Entonces ahí es donde uno dice, chuta, aquí hay algo. Y ahí uno va investigando y trata de encontrar otra forma, otro ángulo, y por qué esto que pareciera que le está diciendo que va por allá, pero después tú lo ves y
no se resuelve todo, ¿ya? Bueno, eso es ir desarrollando la vista, ya ir desarrollando lo que es este lenguaje óptico, y con eso fue lo que hizo que Jodorowsky, que el que escribió esta primera propuesta, nosotros cuando vemos el tarot y cuando leemos las cartas, tratamos de ver lo que nos dicen estas imágenes, y siguiendo estas pistas y siguiendo estas reglas que vamos a ir descubriendo, ¿ya? Yo te la voy a ir dando un poquito más adelante, pero la primera regla, por decirlo así, es que el tarot está en el tarot, es decir, aquí en estas imágenes, imágenes a veces confusas, está la respuesta que nos va a permitir descifrar cómo seguir interpretándolo y leyéndolo, ¿ya? Entonces, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando nos enfocamos en este estudio del tarot, más que ir a los significados de las cartas, que es una propuesta muy aplicada, que nos sirve como para decir, ya, esta imagen, este significado, y cuando sale con esta otra, esto significa, ¿ya? O si sale aquí o acá, nosotros no hacemos eso, sino que decimos, a ver, esta imagen, ¿qué es lo que está tratando de decir? ¿Ya? Y usamos una estructura que es la numerología, que te voy a comentar más tarde, que es como el esqueleto que tiene el tarot, ¿ya? Pero eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo con el tarot. Nos vamos a ir haciendo preguntas, vamos a tratar de organizarlas, y las cartas que van quedando fuera van tomando algún significado especial que nos va dando otros elementos con los que nos vamos relacionando, ¿ya? Entonces este es un juego de ir armando este crucigrama, y eso es como el lenguaje óptico visual, ¿ya? Entonces al principio puede parecer medio complicado, pero es un enfoque que te permite de manera mucho más rápida encontrarle mucho significado a las cartas, ¿ya? Es decir, cuando tú lo vas aplicando, te vas a dar cuenta que no vas a necesitar los significados escritos en un libro para poder interpretar la carta, sino que tú usando este lenguaje visual vas a ver imágenes que te van a permitir dar una respuesta a una pregunta, ¿ya? Entonces, para hacer este lenguaje visual, primero tenemos que asumir que no tenemos ninguna regla y que tenemos que ir descubriéndola ya. Una de ellas es cómo se leen las cartas. Entonces, ¿qué imagen va primero? ¿Ya? Entonces, si tú lees un cómic en Iberoamérica, el cómic tú abres la primera página y ahí comienza la historia. Pero si está al otro lado del mundo, en China, si tú quieres leer un cómic, lo haces al revés y partes de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, la primera pista que nos da el tarot es que esta es la línea de tiempo, ¿ya? La línea de tiempo está escrito de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, sí. Esa es la línea de tiempo. Entonces, eso es una pista básica, pero que es importante, ¿ya? Y la otra pista es que esto, ¿ya? Que te voy a hablar a continuación. El mundo es la pieza clave en el lenguaje óptico visual que desarrolla Jodorowsky. Es decir, esta es la primera regla que establece. Ya te comentaba de la línea de tiempo, pero esta es como la base que va a permitir el mundo, la carta del mundo en particular, es la base que le va a permitir a él armar toda su estructura. Entonces, lo que dice Jodorowsky es que esta carta, que es la número 21, que fíjate que yo no te mostraba los números, pero están escritos en números romanos, ¿ya? 21, 21, 21. Y tiene algo súper interesante. Por ejemplo, la carta 19, los números romanos, en vez de ser 2x y x y x, es x, b, y, ¿ya? Que Jodorowsky lo interpreta que el tarot, en vez de quitar, es decir que el 20, que el 19 es un 20 menos 1, es un 15 más un 1 más un 1 más 1. Es decir, el tarot es progresivo, ¿ya? Agrega, ¿ya? No está pensando en quitar, ¿ya? Y eso lo toma como un ingrediente clave de otros elementos, ¿ya? Que uno después tú puedes ir profundizando, ¿ya?
pero no son importantes ahora. Pero sí es importante que ese tipo de detalles son los que uno los toma como mensajes que te da el tarot de cómo se usa, ¿ya? Entonces, para Jodorowsky la carta del mundo es la carta clave, ya es la más alta dentro del tarot. Y uno podría verlo por el nombre que tiene, el mundo, podría ser el mundo del tarot. Y lo que Jodorowsky ve en esta carta es un orden de cómo organizar las cartas, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Si el tarot es una imagen como un puzzle, ¿cómo yo pongo las piezas para ver la película completa, ¿ya? El panorama completo? ¿Cómo pongo esas piezas? Entonces, Jodorowsky dice, bueno, esto es la clave para uno elaborar el tarot. Entonces dice que este personaje que está aquí son las cartas que se conocen como arcanos mayores, y cada uno de estos es las cartas que se conocen como arcanos menores. Están las espadas, los bastos, los oros, las copas, ¿ya? Entonces dice, miren, la forma de organizar el tarot es siguiendo este esquema, ¿ya? Y con esto es lo que le elabora el mandala del tarot, ¿ya? Que además de esto mostrarte que está al centro o en un eje estas cartas que se llaman los arcanos mayores o triunfo, y en los costados están otras circulando, los arcanos menores. También dice cómo estructurar la numerología. ¿A qué me refiero con la numerología? Tenemos dentro del tarot del 1 al 10 en los arcanos menores, ¿ya? Y tenemos el paje, el rey, la reina y el caballero, ¿ya? Pero tenemos del 1 al 10 que está escrito, ¿ya? No está escrito en el paje el 11, ¿ya? Como en los naipes ingleses, la J, la J no es, J Queen a Kaiser, no es el 11, ni el 12, ni el 13. Aquí no, uno tiene esa intuición porque conoce estos naipes, pero aquí no dice eso, ¿ya? Pero en cambio, en los arcanos mayores tenemos del 1 al 21, y ahí sí hay un 11, 12 y 13, ¿ya? Entonces, Jodorowsky dice, mira, aquí pareciera ser que el tarot no está tomando esa estructura, ¿ya? Que tiene sentido, ¿ya? Porque es difícil a priori decir que no a eso, porque uno podría decir, mira, son 4 cartas estos que se conocen como los personajes de la corte, y tienes 10, entonces 10 más 4 son 14, y después tienes que son 21 arcanos mayores numerados, del 1 al 21, más el loco que no tiene número. Entonces el 14, el 21, hay una asociación. De hecho, Philippe Camoin, su estructura numerológica, es decir, su pieza clave con la que parte, no es el mundo, ¿ya? Sino es una estructura de 21, de 7, 7 más 7, ¿ya? Más el loco. Entonces, fíjate que aquí estamos usando el mismo lenguaje visual, estamos asumiendo una regla, pero tú podrías asumir otra regla, ¿ya? Jodorowsky asume esta, Philippe Camoin asume otra, y esta regla nos da la numerología, ¿ya? ¿Y qué significa aquí? Que esta carta se divide en 4 porciones, y estas 4 porciones son las que nos van a permitir ordenar del 1 al 10, ¿ya? Entonces, esto es súper importante porque cuando hablamos del 1 al 10 los arcanos menores, uno dice, bueno, esto es del 1 al 10. Pero cuando hablamos de los arcanos mayores, que es del 1 al 21, también se ordenan del 1 al 10, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué logró hacer Jodorowsky con esto? Bueno, siguiendo esta estructura que es el mundo, dice, si tomamos todo esto, vamos a hacer una estructura que él llama el mandala del tarot, ¿ya? Que es una figura, es un eje donde están todas las cartas, las 78 cartas, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de eso? Bueno, de partida es un ejemplo que te permite a ti ver que si tú asumes ciertas reglas visuales, tú puedes llegar a ordenar todo el mapa. No significa que esa es la única forma de ordenarlo. Significa que, mira,
construyendo una regla, tú puedes construir un global, ¿ya? Y si te hace sentido, bueno, lo puedes seguir usando, ¿ya? Philippe Camoin hizo el suyo, Jodorowsky hizo el suyo, y tú puedes hacer el tuyo propio, ¿ya? Así como en la matemática se van apareciendo los axiomas, y que esos axiomas nos permiten generar nuevas estructuras y estructuras. Aquí es lo mismo. Estos son axiomas que te generan una comprensión del todo, ¿ya? Entonces, ¿por qué Jodorowsky pone este énfasis en que el tarot es un mandala, una estructura grande? Principalmente en contraposición a la otra visión de lecturas del tarot, o del estudio del tarot, que se enfoca en el estudio de cada carta, ¿ya? Por ejemplo, estudiar el sol. Entonces, tomar el símbolo y decir que eso viene, bueno, de que para entender esta carta hay que entender el simbolismo que está presente aquí culturalmente, y con eso tú vas a tener una noción de qué significa esta carta. Y Jodorowsky dice, no, aquí no es un conjunto de cartas que simbolizan muchas cosas porque utiliza el simbolismo universal que existe, sino que esto es un conjunto completo. Entonces las propiedades que tiene cada carta están asociadas al mismo tarot, no a lo que significa el sol o la luna fuera del tarot, ¿ya? Entonces eso es un punto importante que pone en la base este tarot evolutivo jodorowskiano, ¿ya? El tarot es una unidad, ¿ya? Entonces esta unidad se estudia como una unidad, ¿ya? ¿Y cómo estudiamos esta unidad? Bueno, a través de la numerología, ¿ya? Esta es la propuesta que tiene Jodorowsky, una numerología decimal, del 1 al 10. Hay otros tipos de numerología, pero aquí vamos a ver la numerología decimal, que es la que propone este enfoque. Vamos adelante. La numerología es la pieza clave que permite interpretar este mandala, ¿ya? Que permite interpretar el tarot. Uno podría decir que el gran esquema que tiene el enfoque de tarot jodorowskiano es esta numerología, ¿ya? Cada vez que uno ve una carta, puede usar la numerología como un eje que te va a permitir responder estas preguntas. Entonces, cuando hablamos de numerología, estamos hablando de el gran descubrimiento de Jodorowsky en su método para interpretar las cartas, ¿ya? Entonces, lo que uno aprende cuando tiene esta numerología va a ser una figura que te estoy mostrando, donde partimos con 8 elementos que se representan con la carta del mundo, ¿ya? Y 2 elementos afuera, el 1 y el 10. Entonces, una de las propuestas, o reglas por decirlo así, de este enfoque es que el lado izquierdo es el lado más receptivo y el lado derecho es el lado más activo, tal cual lo muestra la carta el mundo con sus elementos, ¿ya? Un elemento más activo y algo que recibe, un receptáculo, ¿ya? Y aquí pudiéramos utilizar otras palabras, ¿ya? Una de la evolución que hizo Jodorowsky hablaba de elemento pasivo, ¿ya? Porque pasivo puede tener una connotación negativa, habla como receptivo, pero por ejemplo Marian Costa tampoco le gusta receptivo y habla de lo cóncavo y convexo, ¿ya? Uno también lo puede hablar con contracción, expansión, ¿ya? Pero se refiere a dos polos de igual importancia, pero que tienen una naturaleza diferente, ¿ya? Y que son complementarias, ¿ya? Voy a hablar de activo y receptivo, ¿ya? Entonces hay algunos números que son receptivos y algunos números que son activos. Y esto va creciendo, ¿ya? ¿Se acuerdan que hablábamos en la parte anterior de que esto es creciendo? Entonces tenemos el 1 abajo, después tenemos el 2, el 3, que van a ser como el primer grado, como si esto fuera una planta, el primer brote, ¿ya? Donde la planta tiene una cantidad de energía importante que le va a hacer convertirse en un gran arbusto o un árbol.
pero todavía no tiene definición hasta cuando ya tiene una cierta estabilidad, que es el grado 3 y 4. Y después de eso ya tiene esa estabilidad, pues ya volverse ya como más adulto, maduro, 6 y 7, y llegar a un apogeo que sería el 8 y 9, y el 10 ya sería el término de este proceso, ¿ya? Entonces, básicamente cuando hablamos de numerología estamos hablando de una figura, los números, pero también una concepción de lo que es la evolución, ¿ya? Entonces es importante porque esta concepción de la evolución es el mensaje que nos está dando el tarot. Algo importante es que esta concepción de la evolución que va descubriendo Jodorowsky en el tarot no es intuitiva, ¿ya? En parte es intuitiva, pero a primera vista nos engaña, porque la sociedad nos tiene una visión de lo que es la evolución diferente a la del tarot. Entonces ahí también está la riqueza del tarot. Entonces si vemos, por ejemplo, los personajes de la corte y tratamos de organizarlo, la mayoría de las personas lo organizaría como primero está el paje, después está el caballero y después está el rey y la reina, ¿ya? ¿Por qué? Porque se asocia que primero está este aprendiz que ya después se vuelve una persona competente y el máximo logro ya es reinar. Entonces el rey y la reina, donde el rey es superior a la reina, ¿ya? Desde una visión machista, obviamente. Pero lo que dice Jodorowsky es que el tarot indica que hay otro tipo de evolución aquí, una graduación que es el paje, después está el rey y la reina, y después está el caballero. Entonces, el grado de evolución es primero uno está aprendiendo, después llega a una estabilidad, y después de esa estabilidad y madurez y realización, uno se va a otra cosa. Entonces, el grado de evolución es... Y esto es interesante porque lo que dice es que uno tiene una evolución circular. Entonces, por llevarlo a los elementos de las cartas, uno entra en el mundo de las espadas y como aprendiz, después se estabiliza, se vuelve competente, madura y después se va de las espadas y entra a otro elemento, los oros, ¿ya? Entonces, en la sociedad nosotros entramos en la educación, vamos madurando, nos vamos volviendo competentes, entramos a la universidad ya, y después al mundo del trabajo. Y después morimos, ¿ya? Si nosotros viéramos esto como una visión desde el tarot, uno primero entra a algún tipo de oficio, se desarrolla en ese oficio, aprende, logra el nivel de maestría que uno buscaba y después se va a otro oficio donde vuelve a ser aprendiz, vuelve a desarrollarse y se va de eso y vuelve. Entonces hay un movimiento continuo y permanente. Entonces la evolución que nos está planteando el tarot con estas reglas es que uno está en constante perfeccionamiento, evolución, pero esa evolución es que uno comienza como aprendiz, se desarrolla, pero después el grado de evolución es que uno, una vez que se desarrolló, eso después se vuelve un árbol que genera una semilla y esa semilla se va a otra cosa. ¿Ya? Nos vamos a otra cosa, donde volvemos a ser aprendices, ¿ya? Entonces eso va a tener implicancias, pero con esto que te estoy contando yo creo que ya es suficiente. Recuerda, la numerología no estamos hablando solo de números, estamos hablando de esta estructura, estamos hablando de grados de madurez y también una visión del enfoque de evolución que tiene la persona, el ser humano, y que se diferencia de lo que nos enseña la sociedad, ¿ya? Así que con eso estamos súper bien. Y en el próximo video vamos a hablar sobre los arcanos mayores, también conocidos como triunfo. Vamos.